Muy buenas tardes, queridos amigos de Crea TV. Esto es Encuentro Contigo, una emisión más. El día de hoy solo me acompañan Memo Blumen y Liria Remolina. ¿Cómo están, muchachos? Hola. Perfectamente, estamos los que tenemos que estar. Estamos los que Muy tenemos bien, que estar para gracias. el tema del día de hoy, que resultó muy curioso lo que nos sucedió hoy, y la razón por la cual tenemos hoy dos invitados nada más es porque hoy hablaremos sobre la comunicación asertiva. Y sí, efectivamente hubo ahí un error de comunicación y pues este pues, es el resultado. Aquí estamos tres nada más. Exactamente. Buen punto, ¿no? Falta de comunicación. Falta de comunicación, ahí hubo una... Para abrir el, no hubo para falta de abrir el comunicación, programa, ahí exacto. está el tema. Qué mejor ejemplo que lo que nos sucedió el día de hoy. Pero bueno, no pasa nada y así seguimos. Y entonces, primero que nada, vamos a hablar eso. ¿Por qué es tan difícil comunicarnos? Dios santo, me preguntas a mí qué es mi mero mole. ¿Qué es tu porque mero mole? Exacto. Justo es lo que se trata toda la programación neurolingüística, es de la comunicación, del lenguaje nos rige, ¿no? Pero es muy difícil comunicarnos porque si lo pensamos más detenidamente, es muy arbitrario nuestro lenguaje. O sea, ahorita nos estamos entendiendo porque hablamos español, ¿no? Pero es muy absurdo que este fonema, así, F, O, N, así, y estas letras hagan sonidos que nosotros le damos significados y los conectamos con cosas. O sea, ya desde ahí es muy arbitrario, ¿no? O sea, aquí se dice mesa, en inglés se dice table, en chino se dirá guapután, no sé. pero cada idioma arbitrariamente dice, yo le voy a decir a esto flower, blumen, flor, ¿no? En cada idioma y en cada cultura. Entonces, eso ya geográficamente, pues donde te tocó nacer, es una serie de reglas gramáticas y de arbitrarios fonemas que yo decidí que eso se iba a llamar así y lo pasó así a la cultura por todas las generaciones. Eso ya es un relajo así de tal, ahí estudias los años de la vida, te puedes clavar. Ahora, comunícaselo al otro, ¿no? Entonces, así como hay idiomas, y es difícil y hay que aprender el otro idioma si yo voy a otro país y quiero entenderme, darme a entender, pues tengo que hablar el idioma de ese país. Y lo mismo tiene que hacer alguien que quiera venir aquí a México y entenderse y darse a entender, pues tiene que entrar en su cultura, en su idioma, en todo, ¿no? Lo mismísimo pasa de una cabeza a otra, de un corazón a otro. Somos Sí, países exacto. distintos. Ahí se aplica el cada cabeza es un mundo. Exactamente, ¿no? Con muchas culturas internas y lenguajes distintos. Y entonces, para comunicarnos literal, hay que aprender en gran medida mucho del lenguaje de la otra persona. Entonces, hay como generales que son con los que nos entendemos así, ¿no? En corto. Pero ya hablando de cuestiones de relación, de profundizar una relación de cualquier índole, familiar, de pareja, de trabajo, implica que yo aprenda de los usos y costumbres del lenguaje del otro, de sus particularidades, y el otro también va a tener que aprender de las mías, ¿no? Ese es el arte de la vida. Y además de eso, pues le agregamos todas las interpretaciones que le ponemos, que resultan ser, pues a veces bloqueados en la comunicación. Sí, o sea, porque no solamente está como toda esta parte que menciona Memo, sino además es el lenguaje no verbal, que es parte de nuestro lenguaje, ¿no? Que ahí entra como toda esta parte del sarcasmo y el doble sentido y un montón de cosas, ¿no? Y está como el lenguaje no verbal, más además como toda la parte del tono de voz, las expresiones faciales, ¿no? Porque incluso, creo que sería interesante como poder mencionar, aunque sea un poquito, Claro. los trastornos, por ejemplo, donde justamente tiene un déficit en esta parte del cerebro que se dedica a interpretar facciones y a interpretar tonos de voz, y entonces realmente no pueden entender cuál es, como que con qué motivo estás diciendo las cosas, ¿no? O sea, y hay personas que a lo mejor no tienen un trastorno detectado, pero que también tienen una dificultad en interpretar esto. Sí. Eso súmale que además conozcas a la persona, entonces sepas cómo es su tono de voz realmente cuando esté enojado, o realmente cuando está tranquilo, cuando esté estresado. O sea, todas las peculiaridades de cada persona, más además el contexto cultural, más además el contexto social, o Yo sea... tengo otra peor, más las comunicaciones digitales. Claro. Que si me escribió en mayúsculas, ya me gritó, está enojado. Sí. Y a lo mejor se le fue el dedo nada más, ¿no? Sí, claro. Y ahora Sí, hay todavía todo un interpretar el tono de toda esa comunicación, que la verdad es que, por ejemplo,
ya no levantes el teléfono para hacer una llamada a menos de que sea algo como excepcional, ¿no? O suena tu teléfono y dices, no, pues que me mande un mensaje. Entonces, aunado a toda esta comunicación no verbal directa, por así decirlo, donde en realidad pues, puedes observar a esta otra persona, está toda la parte de la comunicación que no es directa, ¿no? O sea, de que viene toda una serie de estándares y de medidas que ya no podemos ni siquiera ver de manera clara. Pero ahora sí que vámonos paso por paso. Sí, vamos desmenuzando. Vámonos porque sí es un tema desmenuzando muy paso por complejo. paso. Y una parte que mencionan que me parece súper interesante es la comunicación pues no verbal. Sí. Que el 90% de las cosas que comunicamos en realidad es con nuestro lenguaje corporal. Así es. Que ese es el peligro de las redes sociales. Exacto. O sea, el peligro en las redes sociales es que no hay ese lenguaje corporal. Y entonces, imagínate que del 100% de un mensaje, el 90% no llega. Y el 10% al a 90% manipulación. a una interpretación claro, abierta. que era justamente lo que iba como mencionar. Hay un principio que se llama como el principio de Gestalt y es esta parte en la que nosotros tendemos a completar lo que no vemos. Y entonces, si de un mensaje el 100%, el 90% no viste y solo tienes el 10%, el otro 90% tú lo vas a poner con las creencias que tú tienes, las interpretaciones que tienes, el estado de ánimo en el que estás, que seguramente si estás como triste, enojado, exactamente, ansioso, ¿no? Lo que te haya puesto ya va a Sí, ser si estás una más tragedia, reactivo, ¿no? si estás más reactivo lo vas a tomar así. O si no eres reactivo, a lo mejor vas a interpretarlo como otra cosa y a lo mejor la otra persona sí está siendo agresivo, ¿no? O sea, sí está enojado y tú dices, en ambos no, yo creo que lo leí mal, yo creo que no, ¿no? fue en ambos sentidos. O sea, ese es como uno de los peligros. Sí, es súper, súper complicado. Y bueno, ante todas estas dificultades y, digamos, nuevos medios de comunicación entre nosotros, ¿cómo carambas le hacemos para comunicarnos asertivamente? Porque aparte de todo, no se trata únicamente sino de tener claro el mensaje, ¿no? Sino de tratarlo de transmitir de la mejor manera para que la otra persona lo Sí, vaya a es que entender como nosotros queremos que nos entienda. Ahí está la cuestión, ¿no? Una ¿Qué cosa vamos? es saber hablar y otra expresarse. Exacto. Y de eso hablaremos mucho más en nuestros próximos bloques. Apenas estamos empezando. Esto es Encuentro Contigo y regresamos en un instante.